Santiago, la carta del pastor Santiago en el capítulo 4. Ya estamos terminando el capítulo, así que vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Leemos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos al Señor. Damos gracias, Padre. Gracias por el día que dispusiste hoy para que podamos congregar, estar juntos como hermanos, como iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos sustenta. Queremos, Señor, disponer en este momento nuestro corazón para que podamos recibirla, Señor, de manera humilde, de manera, Señor, que tu palabra obre y haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Queremos, Señor, rendirnos a ti, como decía la canción, y deseamos, Señor, que podamos aplicarla también a nuestro día a día. Por eso rogamos, Señor, te ruego que me ayudes a poder hablar con claridad, en el poder de tu Espíritu, Señor, de una manera sencilla, para que mis hermanos también puedan comprender y que cada uno de ellos pueda ser, Señor, edificado, y aquellas personas que aún no se han rendido a ti, Señor, que vos las conviertas a través de tu palabra. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si a alguno por ahí le falta el sermón, todavía hay algunas copias ahí. Todos hacemos planes, ¿no? Continuamente, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos planificando algo a futuro, a veces de manera automática, ya sea para dentro de un rato, a la noche, para mañana, para el año que viene, para dentro de 10 años. Planeamos a dónde vamos a viajar, qué proyectos queremos emprender, qué cosas quisiéramos alcanzar. Imaginamos incluso nuestra vida a largo plazo y nos imaginamos a nosotros teniendo éxito en todo eso a veces. Como si fuera una ciencia exacta, ¿no? Decimos mañana termino esto y aquello, el sábado vamos a ir a tal lugar, el año que viene voy a estudiar tal carrera, en 1 o 2 años ya voy a tener mi casa. Bueno, en cierto sentido, sabemos no hay nada malo en eso. Planificar es parte de ser responsables como seres humanos. Pero hay algo que todos nuestros planes tienen en común. Ninguno de nosotros sabe con total certeza qué va a pasar mañana o qué va a pasar dentro de un rato. Por eso, por lo general, los cristianos solemos a veces santificar esas frases, ¿no? Agregar una pequeña expresión antes o después a nuestros planes, si Dios quiere, decimos. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. El año que viene termino la facu, si Dios quiere. Vamos a comenzar este proyecto, si Dios quiere. En ocasiones esa pequeña expresión puede parecer simplemente una costumbre religiosa y nada más que una manera piadosa de hablar, o aparentemente piadosa. Pero si nos ponemos a pensar realmente en lo que estamos diciendo, no se trata de una simple frase. Contiene una verdad muy profunda. Aunque a veces no nos demos cuenta, estamos reconociendo que nuestro futuro no está en nuestras manos. Al menos lo reconocemos reconocemos en palabras. Porque podemos hacer muchísimos formidables y variados planes, pero nada nos garantiza que el día de mañana vamos a despertarnos siquiera. Podemos organizar un viaje, pero no podemos garantizar que vamos a llegar a destino.
podemos comenzar un proyecto, pero no podemos garantizar que tendremos la oportunidad de terminarlo. Podemos hacer planes para nuestra familia, nuestra profesión, nuestro servicio al Señor incluso, y nuestros años futuros, pero ninguno de nosotros tiene autoridad para elaborar el destino de lo que sucederá después de este día. Allí está precisamente el problema que Santiago confronta en el pasaje de hoy. Muchas veces los creyentes hacemos planes como si pudiéramos disponer de nuestra vida y del futuro a voluntad. Pero tenemos que recordar, la vida y el futuro no nos pertenece a ninguno de nosotros. Por eso no se trata simplemente de santificar nuestros planes agregando una frase como cliché, sino de reconocer nuestra dependencia del único ser que es autosuficiente, soberano y omnisciente, que sabe todas las cosas, y ese es Dios. El creyente al planificar debe actuar no solo responsablemente, sino con una visión bíblica de la planificación. Y eso comienza teniendo en cuenta a Dios primeramente. Porque como vamos a ver, Dios es soberano y nosotros no. Así es que si Dios quiere, no tiene que ser una simple frase que agregamos al final de nuestros planes. Más bien debiera expresar una convicción que gobierna la manera en que hacemos esos planes. Por eso el tema del sermón es que los creyentes, sometiéndose a Dios, deben evitar planificar sin tenerlo en cuenta. Los creyentes, sometiéndose a Dios, deben evitar planificar sin tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, el pasaje nos muestra 3 razones por las que eso es así. Primeramente, porque sus vidas nunca están bajo su propio control. En segundo lugar, porque Dios es el que controla sus vidas. Y por último, porque es pecado. Así que veamos esta primera razón que nos presenta el pasaje en el versículo 13 y el versículo 14. Los últimos pasajes que hemos estudiado vimos cómo Santiago trata el tema del orgullo y la soberbia en el corazón de aquellos que se resisten a someterse a Dios. Así también nos introducía antes de las alabanzas nuestro pastor Isaías. Y precisamente de esa actitud es que derivaban los pleitos, las guerras que ellos tenían. Eso lo podemos ver en Santiago 4.1. De lo cual él llamó también a un arrepentimiento genuino, a humillarse y a someterse a Dios. Les da una serie de mandamientos en el capítulo 4, versículos 7 al 10. En el sermón anterior vimos cómo aplicaba este principio al caso de la murmuración, la cual era una cuestión que inevitablemente sabemos que estaría presente en aquella congregación de hermanos que estaban atravesando estos conflictos, ¿no? Porque donde hay celos y contención, dice el pasaje del capítulo 3, versículo 16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, de manera similar, él va a continuar tratando ahora con su audiencia, pero desde otro caso, que también evidencia la falta de sometimiento a Dios y que demuestra una actitud soberbia y orgullosa, que es la planificación que deja de lado a Dios, que lo hace a un lado. Aquella planificación que no considera el tener en cuenta al Dios que es soberano para diseñar planes en el pensamiento y en la acción. Analizando el contexto podemos ver que el contenido del texto de hoy no es un tema que está aislado o desconectado de la carta, aunque cada tanto notemos por ahí referencias a los libros sapienciales, estos son los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. La carta de Santiago no es un rejunte de proverbios sin conexión. El contexto inmediato de nuestro pasaje nos permite analizar un tema que hay en común, que va atravesando todo eso. Si ustedes notan en el capítulo 4, versículos 11 y 12, Santiago habló de no juzgar ni murmurar del hermano, mientras que en el 4, 13 al 17, que vamos a ver ahora, habla de no presumir de nuestro futuro como si fuéramos soberanos de él. Y finalmente, en el contexto que prosigue,
el capítulo 5, versículo del 1 al 6, hace una advertencia a los ricos que viven confiando en sus riquezas. Y eso es lo que nos deja ver, ese hilo conductor que atraviesa estos versículos, que es la arrogancia humana frente a Dios. Santiago está confrontando una actitud soberbia del corazón que pretende controlar la vida, pretende controlar el futuro, sin reconocer para nada la dependencia de Dios. Es un asunto de suma gravedad, sí que lo es. Dejar de lado a Dios al planificar alguna cosa en nuestra vida es una actitud que los creyentes tenemos que evitar. Pero Santiago no solo les va a dar la advertencia al respecto, sino que les mostrará la manera que es agradable delante de Dios para planificar la vida. Creo que todo esto va a ser de mucha utilidad para cada uno de nosotros, porque todos hacemos planes. Algunos comentaristas ponen en tela de juicio las personas a quienes se dirige Santiago en esta ocasión, diciendo que no se trata de creyentes. Pero si ustedes notan, el pasaje no comienza como en otras ocasiones con la frase hermanos, como si lo hace en el versículo 11, o hermanos míos, como solía decir él, también hermanos míos amados, dice a veces. Así lo presenta él a lo largo de su carta, ¿no? Cuando va a darles una exhortación. Así como se preparan los elementos y con delicadeza se higieniza una zona infectada antes de curar una herida, lo cual suele acarrear dolor, esta era la manera en que Santiago les trataba cada vez que iba a darles una exhortación, como una forma tierna, una forma amorosa de anticipar el llamado de atención que vendría después. Pero si notamos en esta ocasión, no habla de esa manera a su audiencia. Bueno, eso nos puede despertar cierta sospecha de pronto, y podemos llegar a dudar de que sean cristianos a los que él se está dirigiendo. Pero aún así, si analizamos con detenimiento lo que le está diciendo a esas personas, vamos a notar que sí son personas creyentes. En el versículo 14 les está confrontando por no ver la vida desde la perspectiva cristiana, justamente. Y por eso es que les anima a reconocer la soberanía y la providencia divina en estas cuestiones, es lo que dice el versículo 15. E incluso les sugiere, en el versículo 17, que ellos ya conocen la voluntad de Dios en esos asuntos. Coincido entonces con los comentaristas que dicen que sería un tanto extraño dirigirse así a gente no creyente. Por eso, aunque comience su exhortación de manera distinta y por ahí sea duro en la reprimenda para con ellos, podemos tener certeza de que se dirige a cristianos, personas que han sido salvadas, que con sus fallas y sus conflictos necesitan ser amonestados y corregidos para tomar la senda correcta, y a veces esa amonestación va a ser dura. La frase con la que comienza puede parecernos un tanto extraña en nuestras traducciones, tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas. Una dice, vamos ahora a los que decís, mientras que la otra traduce, oíd ahora a los que decís. Bueno, en nuestro lenguaje actual sería algo así como, vengan, escuchen ahora ustedes que dicen. Con este tono él está pretendiendo llamar su atención. Hay un sentido de urgencia en esto que les va a decir. Pero ¿quiénes son estas personas específicas a las que se dirige? Veamos qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Para poder dilucidar esta cuestión. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Si bien se trata de un diálogo ficticio que propone Santiago, las acciones que describen lo que pensaban hacer y planificaban para el futuro nos permiten deducir que se trataría de personas de negocios, comerciantes, probablemente con posibilidades, ¿no? Con riquezas, lo cual les permitiría, al menos en su mente, hacer este tipo de planes. La realidad es que el comercio era una práctica común entre los judíos ya desde aquella época. Podemos pensar que aquellos judíos que fueron dispersados por causa de la persecución, como vimos en los primeros sermones de la carta,
que así se menciona, ¿no? Que se dirige Santiago a personas que fueron dispersadas, que estaban en la dispersión por causa de la persecución. De esto también nos refiere Hechos capítulo 8, versículo 1. Y se encontraban en tierras lejanas, en tierras extranjeras. Pronto se embarcarían en emprender algún negocio que les fuera lo más rentable posible para poder sustentarse. Aunque lo más probable es que se dirija a ellos, no es un tema que quiera tratar con ellos de manera exclusiva solamente, sino que más bien se sirve del ejemplo de estas personas para amonestar a todos respecto a una actitud que deben evitar. Así que por eso también es pertinente para nosotros hoy. Con estas palabras, Santiago no está haciendo una crítica contra el capitalismo, como algunos han llegado a pensar. Y también sabemos que las Escrituras no condenan el tener un negocio o empresa. Tampoco hay nada de malo delante de Dios en procurar tener previsibilidad al emprender un negocio. Cuando uno tiene conocimiento de las reglas de la economía, las reglas del mercado, y estas reglas son claras, se manejan costos estables y se pueden tomar decisiones a largo plazo, lo más sabio es planificar conscientemente, ¿no? Ese futuro. Ciertamente Santiago no está en contra de que un comerciante vaya de un lado a otro haciendo negocios, para nada, no se trata de eso, porque eso es parte de la vida cotidiana del comerciante. Al igual que Jesús hizo referencia a aquellas personas en el fin de los tiempos, note lo que dice en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Podríamos preguntarnos, ¿acaso hay algo pecaminoso en comer, beber o casarse? No, no lo hay. Por el contrario, Dios nos manda a hacer todas estas cosas de manera que le glorifiquen, ¿no? 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero el punto tanto de Santiago, al igual que el de Jesús y de Noé en aquella ocasión, es que Dios no tenía lugar alguno, ni en los planes, ni en los corazones de esas personas. Brillaba por su ausencia Dios. La gente vivía como si Dios no existiera y como si su vida no dependiera en ningún aspecto de Él. Ese es el reproche de Santiago a su audiencia. El comentarista Douglas Moody dice al respecto, Santiago no riñe a esos hombres de negocios por sus planes, ni siquiera por su deseo de obtener beneficios. Les riñe por la confianza que tienen en ellos mismos a la hora de trazar proyectos y llevar a cabo sus planes. Así hemos de tener cuidado y no llegar a una conclusión errónea bastante común, que Santiago prohíbe a los cristianos que planifiquen o que se preocupen por el futuro. Por ejemplo, Santiago no condena a los que contratan un seguro de vida o ahorran para el día de la jubilación. De hecho, este tipo de medidas a veces se toman como consecuencia de una mayordomía sabia y responsable. Lo que Santiago condena, como vemos claramente en el versículo 16, es cualquier plan de futuro que nace de la arrogancia humana y la facilidad con la que solemos determinar el curso de los eventos futuros. Note que el autor presenta esta conversación con cuatro expresiones, 4 verbos en futuro, que ponen en evidencia la actitud de estas personas de planificar sus vidas según la confianza en ellos mismos. Ellos hablaban con tal arrogancia que creían saber lo que pasaría hoy, ya sea en las próximas horas o minutos, y también lo que pasaría mañana, los días que vendrían. Tenían también prefijado el lugar hacia el que viajarían y llegarían efectivamente. Cuando dice iremos a tal ciudad, ¿cuánto tiempo llevaría su estadía? Estaremos allá 1 año. La actividad que lograrían realizar, traficaremos, y el éxito que obtendrían por sus negocios bien calculados. Cuando dice ganaremos. ¡Wow! Clarita la cuenta. Les cerraba por todos lados. No había ningún lugar para el error en sus pensamientos, en sus dichos, en su planificación. Pero hay un factor vital e indispensable que estaban dejando de lado. Por eso Santiago les dice, cuando no saben lo que será mañana,
La mayoría de las versiones en el español no hacen justicia a lo que el original en griego quiere decir en esta frase. Porque ahí hay un pronombre con el que comienza que es muy enfático y de alguna forma como que pretende calificar a estas personas a las que se dirige. Aunque entre los comentaristas no se ponen de acuerdo mucho en cómo expresarlo con precisión, creo que una traducción cercana sería: vosotros, quienes no sabéis lo que será el mañana. Se refiere a ellos como ustedes, los que hacen planes y ni siquiera se dan cuenta del control tan escaso que tienen de la propia vida. O como lo parafrasea un comentarista: ¿cómo ustedes, siendo el tipo de criaturas que son, pueden pensar que controlan el curso de los eventos futuros? Santiago quiere ponerle los pies sobre la tierra, ¿no? Que entiendan, que se den cuenta de su condición y su lugar en el mundo, que son criaturas. La arrogancia de quienes planifican sus negocios y actividades al margen de Dios se estrella contra la impotencia humana de conocer el mañana. ¿Qué ser humano puede tener pleno conocimiento y total seguridad de lo que será el mañana? ¿Quién? La Escritura incluso amonesta contra este pensamiento en varias ocasiones. Ahí tienen todos los pasajes y seguro hay más, ¿no? Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 27:1: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Lucas 12:17 dice: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este pasaje nos explicaba también hoy Cris en la escuela. Tremendo. Esa arrogancia con la que el ser humano puede presentarse delante de Dios. Nadie puede saber a ciencia cierta y poner la firma acerca de qué va a pasar siquiera en los próximos segundos. No sabemos. El que te dice que sabe lo que va a salir en la quiniela es un mentiroso. Pasamos, ¿no?, por la calle y vemos esos lugares que dicen la fija, sale o sale, el que sale siempre. Incluso hay algunos que te proponen métodos que dicen: bueno, si salió el 10 y el 20, mañana sale el 30 y el 40. Para ilustrar esta verdad, Santiago usa una analogía muy vívida. Note lo que dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago los baja, ¿no?, de su arrogancia con esta frase que muestra con claridad lo efímera que es su existencia. La vida del propio Santiago también estaba sujeta a este principio de la ilustración, ¿no? Pero él como que busca disociarse de ellos al decir vuestra vida. Podría haber dicho nuestra vida, pero dice vuestra vida. Porque él quiere marcar una diferencia para mostrar que no aprueba eso y que Dios no lo aprueba, obviamente, esa actitud que estaban teniendo. La mayoría de nosotros es llegando por ahí a la edad adulta que solemos percatarnos, ¿no?, del peso y la realidad de esta frase. De niños por ahí queremos llegar a tener la mayoría de edad para poder hacer cosas que en ese entonces no nos está permitido. Simón me pregunta a veces: papá, ¿cuándo voy a ser grande? ¿Cuándo voy a tener tanto? Bueno, hay que esperar. Pero estamos como desesperados cuando somos chicos, ¿no? Quisiera tener tanto. Cuando somos jóvenes, el futuro puede parecernos muy prometedor
y anhelamos con ansias concretar algún logro, llegar al momento en que cumplamos nuestros sueños, ¿no? Tener éxito en lo porvenir. Pero por ahí llegando a la mediana edad, nos ponemos reflexivos y comenzamos a ver el tiempo de descuento. Miramos hacia atrás, los años ya pasaron volando. Note lo que le sucede a Job. Él ni se esperaba lo que le iba a pasar. Cómo iba a cambiar su vida en un mismo día, y en su angustia él también hacía esta reflexión. Job capítulo 7, versículo 6. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza, dice. No sé si vio alguna vez un telar, o usted tiene un elemento que es la lanzadera por la cual va atravesando los distintos hilos que están en manera vertical, y la lanzadera va haciéndolos horizontales y se pasa de un lado al otro manualmente y va rapidísimo. Hoy día existen telares ya mecánicos, eléctricos, y es muchísimo más rápido. Así que se puede imaginar. Yo veía, ¿no? En un video cómo era. Así pasa nuestra vida. Así. Vuela. Job 14, 1, 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La imagen que presenta Job, al igual que la neblina o vapor de la que hace mención Santiago, son cosas que pasan demasiado rápido y no podemos retenerlas. No somos personas tan trascendentales como por ahí podemos llegar a imaginarnos. Así como no puede atraparse el agua en las manos, los hombres no tenemos bajo nuestro propio control el tiempo ni cómo van a devenir los hechos en nuestra vida. Moisés, con una visión correcta de la vida, pensaba con sabiduría al respecto en el Salmo 90, versículos 5 o 6, y dice: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Santiago ya nos presentó esta realidad que presenta en la ilustración. Desde el principio de su carta, él decía que el que es rico se gloría en su humillación, ¿no? ¿Por qué? Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto conecta también con lo que va a hablar después en el capítulo 5. Por lo cual, a la luz de esta visión, que es centrada en la perspectiva correcta de la vida, debería más bien buscar sabiduría para vivir como Dios requiere, que es lo que ya les dijo en el capítulo 1, versículo 5, ¿no? Les hizo este llamado a que si tenían falta de sabiduría, que la pidan a Dios, y que Él les iba a dar. Es por eso que los creyentes, entonces, sometiéndose a Dios, deben evitar planificar sin tenerlo en cuenta, porque sus vidas nunca están bajo su propio control. Dios es el soberano sobre todo lo que sucede, no nosotros. Esto es lo que vamos a ver también en el siguiente punto. Pero hasta aquí debemos comprender que aunque nada de lo que hemos dicho hace a un lado nuestra responsabilidad de planificar, no podemos tener todo bajo absoluto control. No es posible. Somos simples criaturas finitas que tenemos un fin, con poder de planificar finito, con vidas finitas, que hoy estamos, pero mañana no sabemos.
Todos tenemos todavía presente, ¿no?, la pandemia por el COVID-19 que nos dio vuelta al mundo a todos. Y cualquier planificación que podríamos haber tenido en mente se disipó. Me acuerdo con mi esposa, una semana atrás creo que habíamos salido y habíamos planificado, podríamos hacer esto todas las semanas. Yo salgo temprano del trabajo y ¡pum!, la otra semana, encierro. Cómo derribó el Señor nuestros planes. Fue un suceso inesperado, pero no para Dios, para nada. Él tenía esos planes y que quizás eran muy distintos a los nuestros, ¿no? Pero si, como hemos visto, nuestras vidas nunca están bajo nuestro propio control, ¿bajo el control de quién están? Lo que Santiago prosigue a mostrarnos es la segunda razón por la cual los creyentes, sometiéndose a Dios, deben evitar planificar sin tenerlo en cuenta. Y esa es porque Dios es el que controla sus vidas. El versículo 15 comienza: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta frase resume la cosmovisión que deben tener en perspectiva. No es suficiente reconocer lo transitoria, lo fugaz que es la vida. Los creyentes también tienen que reconocer que la vida misma, el futuro y todas las cosas están bajo el control poderoso de Dios. Un pensamiento fatalista diría que, a la luz de lo visto anteriormente, no deberíamos entonces planificar ni hacer nada, dado que nuestra existencia puede llegar a su fin en cualquier momento. Nada tiene sentido, nada vale la pena, ningún esfuerzo ni dedicación que uno pudiera emprender conducirán a algún fin. Verlo de esta manera solo llevaría a tener una actitud de completa resignación frente a los problemas o al futuro, a ser pasivos solo a la espera de que nuestra existencia llegue a su fin. Si nada podemos controlar, entonces nuestras acciones no tienen un peso real en la historia o en el futuro personal. Esa actitud derrotista o angustiante ante la adversidad no es bíblica tampoco. Por eso este versículo complementa, ¿no?, esa visión correcta y equilibrada que debemos tener los creyentes, de manera que sea agradable nuestra planificación delante de Dios. El pasaje nos muestra claramente que Dios, lejos de esperar pasividad de parte de nosotros, quiere que planifiquemos, pero reconociendo su soberanía y su control sobre todas las cosas. La manera en que comienza sirve para conectar con la frase que comenzó también el versículo 13, cuando dijo, vamos ahora a lo que decís. Ahora dice, en lugar de lo cual deberías decir. Para reemplazar o complementar sus dichos, esas personas debían incluir a Dios. Si el Señor quiere. Decir, si Dios quiere, no es algo exclusivamente cristiano. Hasta el día de hoy vemos que la mayoría de las personas hacen uso de esta frase, aún sin ser creyentes, ¿no? En tiempos de Santiago incluso había muy pocos ateos. Casi todos creían en la existencia de un ser superior, de una divinidad que estaba en control de las cosas que sucedían y le atribuían, ¿no?, poderes sobre la creación. Algunos coinciden entonces que el pastor Santiago usa esta frase que era muy extendida y se solía decir en el mundo popular porque les resultaría familiar en aquel contexto para presentarles la perspectiva cristiana, entonces de una forma más eficaz, que les llegara más de cerca a ellos. Pero noten que a propósito Santiago no dice si Dios quiere, como diría cualquiera, simplemente Dios con minúscula. No, él dice si el Señor quiere. Lo cual nos deja ver que su intención es mostrar la soberanía del verdadero Dios sobre la vida que su audiencia debía aceptar. Porque Dios, el verdadero Dios, es Señor, es soberano sobre todo.
Adonai es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para hablar así de Dios. En el Salmo 100, versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así también Dios le ha constituido con este título Dios el Padre a Jesucristo, cuando dice en Hechos 2, versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, aunque Señor podría ser una referencia a Jesús, lo más probable es que Santiago acá se esté refiriendo a Dios el Padre, porque tiene la intención de apuntar a Dios como el que gobierna la historia. No tiene tanto en mente el señalar el señorío de Jesucristo, porque eso ya lo hizo en otro momento en su carta, sino más bien a la soberanía de Dios. Ahí es donde quiere apuntar. Si nuestra vida es como la neblina, como humo que se disipa, entonces su continuidad depende enteramente de la voluntad del Señor. Por eso es que dice, si el Señor quiere, viviremos, tendremos vida. Pero además de reconocer que si estamos vivos es por su voluntad, debemos reconocer que nuestros planes también deben sujetarse a esa voluntad. Por eso agrega, y haremos esto o aquello. Solamente Dios puede conservar la vida y solo si Él nos conserva la vida es que entonces tenemos posibilidades de llevar a cabo los proyectos del futuro. David oró de esta manera, Salmo 31, versículo 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Jesús enseñó a los discípulos a orar así. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús mismo oró así. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Encontramos también ocasiones en que los apóstoles incluyen en sus oraciones este reconocimiento explícito de la soberanía de Dios. Cuando, por ejemplo, dice en Hechos 18, 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. En Hechos 21, 14 también dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Romanos 1:10 también dice Pablo, por la voluntad de Dios él esperaba tener un viaje próspero. Pedro también lo dice en 1 de Pedro 3:17, que si es la voluntad de Dios, si él así lo quiere, es que van a suceder las cosas. Pero en las cartas también vemos que no está todo el tiempo esta frase indicándose. No es que para cada cosa que se planifica hay que poner el si Dios quiere. Lo podemos ver, tenemos varios ejemplos en que los apóstoles planifican hacer cosas, ir a ciertos lugares y omiten, ¿no?, esta frase. Notemos entonces primeramente que el pasaje no enseña que no hagamos planes, sino que esos planes tengan en cuenta a Dios. El punto de nuestro pasaje no es tanto la verbalización de la frase, de manera que nunca se nos escape el decir un plan sin la frase, si el Señor quiere, sino que sea un principio clave que gobierne nuestras vidas. Que cada decisión e intención esté sometida en humildad a Dios, de manera que evitemos planificar sin tenerlo en cuenta. De eso se trata. Eso implica que no deberíamos planificar nada que vaya en contra de su voluntad que ya fue revelada en las Escrituras. Este ha sido el caso de personas en la Biblia y han tenido sus consecuencias por esos actos.
Vemos la historia de lo que sucedió con Abraham y Agar cuando quisieron darle otra solución, ¿no?, al plan de Dios. Y de allí nació Ismael, ¿no? Luego también lo vemos al pueblo de Israel haciendo trato con los gabaonitas sin consultar a Dios. También el rey Saúl cuando ofrece sacrificio porque le pareció mejor así. Así también nosotros, en ocasiones asombrosamente, incluso planificamos pecar. Obviamente sin tener en cuenta a Dios. O incluso imaginamos escenarios que van en contra de su voluntad. Buscamos la manera de eludir las responsabilidades que tenemos para con otros hermanos y para con el Señor, superponiendo planes. O planificamos con las prioridades a la inversa, todo dado vuelta. Ese mal planeamiento en nuestra agenda no es agradable a Dios. Tenemos que saberlo. De ninguna manera podríamos hacer coincidir, si el Señor quiere, en esos planes, cuando es evidente que el Señor no quiere. No podemos autoengañarnos diciendo, bueno, si pude llevarlo a cabo, entonces fue porque el Señor así lo quiso. Cuando lo que hiciste es claramente pecaminoso, ¿no? Esa es la manera que usan los incrédulos para calmar sus conciencias. No podés creer que tenés el aval de Dios para vivir de esa manera. No te engañes de esa manera. Tarde o temprano van a llegar las consecuencias a tu vida. Si los creyentes, sometiéndose a Dios, deben evitar planificar, sin tenerlo en cuenta, porque Dios es el que controla sus vidas, entonces también deberíamos dar lugar a lo imprevisto. Dado que no tenemos poder ni conocimiento sobre lo porvenir, y Dios sí, y Él ha prometido guardarnos, como lo dice la Biblia, que todo lo coordina Él para nuestro bien de manera continua. Dice Romanos 8:28 que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que nada se escapa a su voluntad, porque dice el Salmo 115:3 que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dice también Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, si el Señor permite que tal o cual cosa ocurra, también debemos tener en cuenta eso en nuestra agenda, teniendo en cuenta todo esto, podemos estar seguros al buscar hacer la voluntad de Dios y podemos movernos entonces entre esos límites. Dice el pastor John MacArthur, el hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración, como dice Romanos 12:1-2. Es algo que debe hacerse con el corazón, como una forma de vida, a reconocer que Él debe capacitarnos para hacerlo. En Juan 13:17 el Señor Jesús pronunció la recompensa dada a los que hacen la voluntad de Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices seréis si las hiciereis. A continuación, la última razón que el autor presenta por la cual los creyentes, sometiéndose a Dios, deben evitar planificar sin tenerlo en cuenta, es porque es pecado. Esta razón es en últimas la que da el cierre, ¿no? Las palabras finales que nos dejan ya sin argumentos. Ya no hay escapatoria para la audiencia de Santiago. Ya quedaron en evidencia porque la cuestión no se trataba solo de lo que decían, sino de la actitud detrás de esas palabras. Por eso dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. El verbo jactarse por
por sí solo no está describiendo una actitud positiva o negativa. El apóstol Pablo expresó en ocasiones su jactancia en cosas buenas. Por eso también lo traduce gloriarse. En Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago también ya usó este verbo para llamar a actitudes nobles a su audiencia, cuando dijo en el versículo 9 del capítulo 1, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. El verbo entonces combina la idea de poner la confianza en y regocijarse en. Ahora veamos el objeto entonces de esa jactancia que está mencionando Santiago, y dice, vuestras soberbias, se jactan en las soberbias. Definitivamente esa no es una actitud que sea digna de algún elogio. Es una jactancia en creerse más de lo que se es, de lo cual la palabra nos advierte, que no tengamos un concepto más alto de lo que debemos tener de nosotros mismos. Ese orgullo está desprovisto de la actitud humilde que debe caracterizar a un hijo de Dios. De hecho, la soberbia y la humildad son diametralmente opuestas. Una está de un lado, la otra del lado totalmente opuesto. Se repelen. Juan nos dice en su primera carta que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, aquí se usa esta misma palabra, de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La arrogancia, esta soberbia en la que se estaban jactando, provenía del mundo. Y de Dios solo proviene lo bueno, como ya nos dijo anteriormente. Y esto mismo es lo que debían estar anhelando ellos, si querían tener algo de lo cual jactarse, de la bondad de Dios. Pero su actitud era claramente pecaminosa. Por eso Santiago declara, toda jactancia semejante es mala. Una actitud así desafía de manera flagrante la soberanía divina y busca ponerse en el lugar de Dios. Ese es el fondo de la raíz de todos los pecados. Desde el principio fue así y sigue siéndolo hasta el día de hoy. En el huerto de Edén, Adán y Eva quisieron ponerse en el lugar de Dios en lugar de someterse a Él. Se rebelaron, optaron por desafiarle, por hacerlo a un lado, dejar a un lado la perfecta voluntad de Dios que era para su bien. Y el ser humano no solo planifica su vida sin tener en cuenta a Dios, sino que muchas veces se jacta incluso de ello. Declara así también su autonomía, su independencia de Dios. Siempre lo hice así y me fue bien, dicen. No veo por qué tenga que cambiar. No, la realidad es que no deberíamos guiarnos por el resultado inmediato que hayamos obtenido por una planificación que no tuvo en cuenta a Dios. No. Que te salga todo tal y como lo planeaste, no quiere decir que tengas el apoyo de Dios, el aval de Dios para esa actividad. No si lo que hiciste escapa a su voluntad ya revelada en la Biblia para tu vida. La palabra de Dios enseña que los creyentes han sido transformados en sus conciencias para vivir una vida que puede ser agradable a Dios. Y ahora tienen un pensamiento distinto respecto al pecado que antes no tenían. Ahora lo que Dios llama malo, el creyente también asiente y acepta que es malo. Lo que Dios llama bueno, el creyente lo acepta y entiende que es bueno. Y es en este conocimiento que también tiene el mandato de ir creciendo para ser conformado más a la imagen de Cristo y hacer la voluntad de Dios en su vida. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso Santiago culmina su exhortación con la advertencia: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No piensen que van a salir impunes si siguen tras sus propios caminos, si en lugar de someterse a Dios le dan la espalda y no lo tienen en cuenta para planificar sus vidas. Quizás no todos tendrían la misma cantidad de conocimiento de Dios y de su voluntad, pero deben saber que cada uno va a ser juzgado con la medida que le corresponda a cada uno, con la regla que le corresponda. Al igual que advirtió a aquellos que querían hacerse maestros para que tengan en cuenta que el juicio sobre ellos sería más riguroso, conforme a la medida de su conocimiento, también advierte a toda su audiencia que no podrán escapar si pecan deliberadamente, omitiendo actuar como es debido. Por lo general, los primeros cambios que uno puede ver en un creyente que es nuevo en la fe son con respecto a las malas cosas que hacían, ¿no? Comienzan a abandonar el pecado, dejan de pecar en ciertos aspectos, y esos suelen ser por ahí los primeros frutos que vemos en una persona. Pero a medida que también vamos creciendo en doctrina y somos enseñados por la palabra de Dios en cuanto a muchos otros mandamientos que son para nuestra vida, empezamos a ser conscientes de repente de más pecados que antes no los teníamos a la vista. Porque ya no se trata de dejar solamente de hacer lo malo que antes hacíamos, sino también de empezar a hacer el bien que antes omitíamos, ¿no? Que lo desconocíamos por ahí. No podemos simplemente querer calmar, por así decir, nuestra conciencia con el hecho de decir, bueno, yo no hice cosas malas. No. Los pecados de omisión son tan graves delante de Dios como los pecados de comisión, aquellos que llevamos a la acción. Como dice el comentarista Evis Carballosa, el conocer nos hace responsables. Es así. Cuando el creyente no se somete a Dios para tenerlo en cuenta en sus planes, no está simplemente ignorando de manera pasiva su voluntad, sino que de manera activa le está dando la espalda a someterse a su Creador. Note la actitud del Señor para con aquellos que omiten hacer el bien que es debido en Mateo 25:41. Dice que Dios les va a decir a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y serán castigados. ¿Por qué? Por sus pecados de omisión, por no hacer lo que debían hacer. El juicio de Dios será siempre justo también en este sentido. Dice Lucas 12:47 que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo más a Dios y su voluntad, somos expuestos a más pecados en nuestra vida, de cosas que no estamos llevando a cabo y que debemos obedecerlas. Y a ello es que debemos someternos, ¿no? Humillarnos delante de Dios, humillar nuestros corazones
y disponernos a servirle. Pero respecto a nosotros, no debemos dejar de lado la soberanía de Dios respecto a cualquier planificación que queramos llevar a cabo. Los creyentes, sometiéndose a Dios, deben evitar planificar sin tenerlo en cuenta porque es pecado. Los creyentes que no se someten a Dios, no aceptan su voluntad sobre sus vidas, que planifican de manera soberbia su agenda, que no abandonan su pecado pensando que seguirán escapando del juicio, reciban la advertencia. Más temprano que tarde recibirán la disciplina soberana del Señor. Y va a ser dolorosa. Por cuanto el Señor te ama, te va a azotar como a hijo. Así lo dice Hebreos 12:6. Pero si seguís en pecado y no has recibido castigo alguno, no deberías pensar que Dios puede ser que te esté avalando, que te esté apoyando en tus decisiones, sino que probablemente tengas que poner en tela de juicio si realmente sos o no su hijo. Porque Hebreos 12:8 le llama, dice que son, perdón, me olvidé la palabra, que son bastardos, aquellas personas a las que Dios no está disciplinando, que no son sus hijos. Entonces, no seas necio, depone esa actitud. Si estás haciendo de esta manera, si de repente ves esto en tu vida, te pones a reflexionar y meditas que es así, basta, ya. Tené por seguro que no vas a poder salirte con la tuya. Puedes adquirir la agenda que más se adapte a tu gusto, setear por ahí la mejor app de rendimiento y planificación, hacer todas las conexiones lógicas de manera que ningún parámetro se te escape y esté todo bajo tu control en tu mente. Pero si Dios no está involucrado en esos planes y vos no te estás sometiendo a su voluntad de manera humilde, nada de eso va a tener verdadero éxito. Aun si lográs concretarlo, no confíes que eso es exitoso delante de Dios. Como resume un comentarista, el creyente que practica una fe viva debe reconocer la soberanía de Dios en su vida. Primero mediante una renuncia a toda autosuficiencia y luego a través de una dependencia total a la voluntad de Dios. El creyente no debería jactarse de su astucia para planear, sino en su reconocimiento de que tanto su vida como sus actividades dependen de Dios, el cual es el soberano absoluto de todo. Los creyentes deberíamos actuar con la sabiduría expresada en los Proverbios. Dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Planificamos, pero siempre sabiendo que del Señor viene, en fin, todas las cosas. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Planificando con una conciencia que es alimentada por la voluntad de Dios, que ya fue expresada en su santa palabra, pero sabiendo que todo plan que venga de parte de Dios siempre va a ser mejor que los nuestros. Entonces, estando a la espera también de eso, ¿no? Recordemos también que Dios mismo ha provisto a su iglesia de personas sabias, de las cuales podemos pedir consejo para tener guía y discernir mejor la voluntad de Dios. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Pidamos consejo, oremos, busquemos al Señor. No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios 3:7. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, cuando hagamos planes, tengamos también una disposición humilde a que esos planes fracasen.
Muchas veces Dios frustra nuestros planes para conducirnos a un fin mejor. ¿Quién de nosotros se imaginaba hace 10, hace 20 años que estaría hoy en la situación que está? Nadie. Seguramente tenían otros planes muy distintos a los que están viviendo en el presente. Y así fue como Dios lo diseñó, así como es hoy. Nada se le escapó de sus planes. Todo lo que quiso, Él hizo. Cuando triunfan los planes de Dios, estate seguro que eso es lo mejor que puede pasar. Que Dios rompa tus estructuras para establecer las suyas debe ser causa de gozo para nosotros. A mí me golpea muy de cerca todo esto. Soy muy estructurado a veces. Conozco a otros que también y debemos reflexionar, meditar en esto. Si tu corazón aún está lejos de Cristo, sinceramente tenés que saber que no hay esperanza para vos. Si en tu soberbia vivís haciendo tu vida como bien te parece, lejos de Dios, tené por seguro que nada en lo que estás planeando para tu vida va a tener un fin exitoso. No. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, claramente. Y solo puedes estar expectante de un horrendo juicio que va a ser delante de tu Creador, vos y Él solos. Por eso te ruego que por favor no te vayas hoy en esa condición. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, para que viva esa vida justa que vos no la tenés y que tampoco podés vivirla. Ya hasta el día de hoy lo demostraste, no la podés alcanzar por tus propios medios. Él, Jesucristo, murió en la cruz para pagar el castigo que merecían tus pecados y resucitó al tercer día poniendo el sello a su obra perfecta en el plan de salvación. Por eso hoy manda que te arrepientas y creas en Él. Él es el único que puede sustituir tu vida y darte la suya llena de justicia, toda perfecta. Por eso si venís hoy a Cristo, de ninguna manera Él te va a rechazar. Él va a recibirte para siempre en sus brazos soberanos de amor, para que puedas reposar en Él, para que puedas tener descanso, paz, como un río. Va a darte una mente nueva, un corazón nuevo, para que sus planes incluso te agraden, para que le ames cada vez más, cada día más. Por eso, lo aceptes o no, tu vida y tu futuro, que en realidad no son tuyos, están en las manos de Dios. ¿Qué vas a hacer? Oremos. Gracias Dios, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque nos trae consuelo cuando la aceptamos en el corazón. Nos llena de esperanza el saber que tus planes, tus disposiciones son mucho mejores que las de nuestro corazón. Nos lleva, Señor, a anhelar con más insistencia el poner todo bajo tu control. Por eso, Señor, queremos que nuestros planes para mañana, para el año que viene, para dentro de un rato, que estén siempre gobernados por tu soberanía. Queremos que nuestro corazón se humille delante tuyo, se someta a tus designios. Rogamos, Señor, que sea así el día de hoy, el día de mañana, si así vos lo querés, y todo el resto de nuestra vida. Te ruego, Señor, por aquellas personas que aún no han rendido sus corazones delante tuyo, que se hayan sentido amonestados, que les haya sido duro, que todo esto traiga alguna aflicción en sus corazones, que les haga meditar en este momento para que puedan, Señor, ser quebrantados, para que puedan rendirse a los pies de la cruz de Jesucristo. Ruego, Señor, por sus corazones, por su salvación.
Obra, Señor, con poder. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.